Buenos días, profesores Leopoldo Santibáñez y Jorge Contreras. Mi nombre es Yasna Farías y hoy les vengo a hablar sobre la metodología de mi futuro trabajo a realizar, el cual tiene por nombre Análisis del impacto vial generado tras la implementación del sistema de peaje por flujo libre en peaje Lo Prado y Ruta 68. Ya cabe destacar que la razón del por qué no estoy poniendo esto en modo presentación es porque de esa manera no se me permitirá grabar la pantalla. Así que ahora vamos a empezar. Como primera instancia se debe hacer una recopilación de las fuentes bibliográficas. Ya haremos un análisis de investigaciones, buscaremos investigaciones, algunas van a ser de aporte a nuestro trabajo, otras no. Estas investigaciones tienen que estar relacionadas a la teoría del tráfico vehicular en carreteras, ¿ya? Entonces, la información que encontremos que sea de aporte va a ir hacia mi estado del arte. ¿Cuál información encontramos dentro de las investigaciones que fueron de aporte? Bueno, encontramos información sobre el comportamiento de las capacidades de las carreteras, las cuales se pueden dividir en capacidades de diseño y capacidades reales. También encontramos información sobre los modelos de circulación continua, los cuales corresponden para el tráfico en carreteras, ya que los vehículos no se detienen. A eso se refiere con circulación continua. También encontramos información sobre los niveles de servicio en carreteras y sobre el comportamiento de los cuellos de botellas, ¿ya? Una de las fuentes bibliográficas principales que utilizaremos a lo largo de todo el trabajo a realizar es el libro Elementos de la teoría del tráfico vehicular por Rodrigo Fernández, ya que este libro nos va a proporcionar el modelo de circulación continua que nosotros vamos a utilizar, y este es el modelo fluido dinámico, el cual contiene las variables que debemos medir ya dentro del trabajo. Entonces, ¿cuáles son las variables que vamos a deber medir? Estas variables son las variables temporales y las variables espaciales. Dentro de las variables temporales vamos a encontrar las variables de flujo, velocidad media temporal y intervalo medio. Y dentro de las espaciales vamos a encontrar la concentración, la velocidad media espacial y el espaciamiento promedio. Bueno, como les dije, al ya haber hecho esta recopilación de información y de investigaciones, vamos a tener listo nuestro estado del arte. Obviamente, previo al estado del arte, nosotros ya tuvimos que definir el problema y los objetivos. Entonces, al ya tener en claro estos tres puntos, podremos realizar el catastro físico y operativo de la zona de estudio. Se va a ir a terreno a la zona del peaje Lo Prado y las áreas contiguas y se harán mediciones físicas de la zona. ¿Cuáles son las mediciones físicas que se realizarán? Bueno, vamos a realizar un conteo de la cantidad de pistas por sentidos. También se medirá los anchos de las pistas, la longitud de la zona a analizar, las pendientes, el peralte y esas deberán ser medidas. Ahora, existen otras informaciones físicas que están en la ruta que, si bien no debemos medir, sí debemos tener en consideración. ¿Cuáles son estos elementos físicos de la ruta que debemos tener en consideración? Bueno, las curvas, los enlaces, la existencia de entradas y salidas a las zonas pobladas, las bermas, sobre todo el ancho de estas, la composición del tráfico, es decir, si transitan vehículos, ya sean autos, camiones, buses, motos, etc. Y también debemos tener en consideración los puntos de conflicto. ¿Cuáles vendrían siendo los puntos de conflicto? Bueno, si es que se está generando alguna cola en una zona o algún cuello de botella en una zona, eso lo tomaríamos como punto de conflicto. Entonces, todo lo que acabo de mencionar anteriormente es lo que debemos hacer dentro de nuestro catastro físico
y operativo de la zona de estudio. ¿Ya? Ahora, posteriormente al catastro físico y operativo, debemos realizar otras mediciones. ¿Ya? ¿Cuáles serán estas mediciones? Deberemos hacer un conteo vehicular. Este conteo vehicular nos servirá para poder establecer cuáles son los flujos, las capacidades, las colas y las demoras. Entonces, ¿cómo se realizará este conteo vehicular? Durante el periodo de 2 horas vamos a contar vehículos dividiéndolos en tramos de 15 minutos. Se hará una diferenciación por tipo de vehículo y también esto se deberá realizar en un día en donde las condiciones climáticas estén estables. Además, se deberá hacer en horario punta, ya sea punta mañana o punta tarde. Durante los horarios punta mañana, estos pueden ir entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana APP, y los horarios punta tarde deberán ir entre las 5 de la tarde y las 8 de la tarde aproximadamente. Ahora, también debemos tener en consideración que las mediciones no solo se deberán realizar durante un día, sino que debemos realizarlo en distintas ocasiones, y estas ocasiones se deben diferenciar entre flujos normales y flujos altos. Entonces, para los flujos normales se realizará en un día martes, ya que es un día laboral y se espera un comportamiento de flujo normal, y para los días de flujos altos los vamos a realizar en un fin de semana largo, ya que se esperan altos flujos desde la ciudad de Santiago hacia Valparaíso en el primer día del fin de semana largo, y en el último día del fin de semana largo, ya que se esperan altos flujos desde Valparaíso hacia Santiago, es decir, en dirección contraria. Es por eso que las mediciones las haremos, como acabo de mencionar, el día martes y también el día inicial y final de un fin de semana largo. Ahora, más explicación sobre esta medición la voy a hacer en la diapositiva siguiente. Pero, además de realizar estas mediciones, también debemos coordinar una reunión con la concesionaria, ¿ya? Dentro de esta reunión con la concesionaria se solicitarán los datos históricos de a lo menos los últimos 3 años respecto a los flujos de vehículos que transitan la zona de estudios. Además, también se le planteará cualquier duda que uno tenga respecto a la autopista, ya que al estar la concesionaria presente, ellos quizás podrán responder a estas. Ahora, como les dije, una mayor explicación sobre la medición que deberemos hacer en la zona de estudio. Como dije, se deberá realizar un conteo vehicular, y esta es la carta que se deberá realizar para anotar los datos de este conteo. Aquí, como pueden ver, se establecerá el punto, la zona en donde yo realicé este conteo, el nombre del medidor, la fecha y la hora. En esta columna vamos a poner los distintos intervalos de 15 minutos. Es decir, si comenzamos al horario de las 10 de la mañana, acá en la hora iría de las 10 a las 10:15, luego posteriormente de las 10:15 a las 10:30, luego de las 10:30 a las 10:45 y así sucesivamente. Acá vamos a colocar el número de las pistas. Es decir, si estoy tomando el conteo en mi pista 1, en mi pista 2 o en mi pista 3, y acá se va a hacer la diferenciación por tipo de vehículo, como acabo de mencionar, ya sean autos o taxis, buses de un eje, buses de 2 ejes, camiones de un eje, camiones de 2 ejes o motos. Si es que llegan a pasar otro tipo de vehículos, simplemente lo añadiremos hacia el costado de la tabla. Ahora, la simulación, posteriormente a realizar las mediciones, deberemos llevar todos estos datos obtenidos de las mediciones y también los datos que proporcionó la concesionaria hacia una simulación. El programa simulador que vamos a utilizar es el programa Aimson.
Este programa nos permite modelar redes de transporte ya sean pequeños o grandes, desde una sola intersección a una región completa, como pueden ver por acá. Entonces, ¿cómo va a funcionar la simulación dentro de este programa EMSO? Bueno, primero que todo debemos hacer la construcción física de la red y la inserción de datos. ¿Cómo vamos a construir la construcción física de la red? Bueno, utilizando la barra de herramientas, apretando este botón que está acá, vamos a elegir el punto inicial y el punto final en donde ésta debe terminar. Además, nos van a pedir información tales como la cantidad de pistas, la dirección de las pistas, los anchos de ellas, la longitud de los tramos, las pendientes y las curvas. Así es como yo voy a proceder a hacer la construcción física de la red. Es decir, voy a digitalizar la ruta 68 en el simulador EMSO. Luego nos vamos a ir hacia la entrada de datos. Se van a introducir los parámetros que determinan el caudal del tráfico. Estos parámetros son los flujos y los horarios y también las situaciones. Esto se va a hacer a través de las matrices y los estados de tráfico que proporciona el simulador. Como pueden ver, aquí está el estado de tráfico, ahí está el nombre, y aquí es donde nosotros vamos a proporcionar la cantidad de vehículos que pasaron durante el periodo de 1 hora. Aquí vamos a poner el nombre del punto en donde se hizo dicha medición. Además, como les mencioné anteriormente, también debemos brindar la información sobre el horario en donde esto se hizo, si fue un día laboral, si se hizo durante la punta mañana, durante la punta tarde, etc. Hay que especificar todos los datos que nos pida el simulador. Luego, al ya ingresar todos los datos, vamos a correr el simulador y este nos va a brindar un reporte, ¿ya? Este reporte nos va a decir cómo se están comportando las variables y estas variables del reporte van a ser mis indicadores de rendimiento. Ahora, al tener los datos de la concesionaria, de la data histórica de los flujos que pasaban sobre el peaje, yo voy a poder generar una comparación. Es decir, voy a tener mis KPIs, es decir, mis indicadores de rendimientos actuales, además de mis indicadores de rendimientos pasados. Entonces voy a hacer una comparación de la situación actual y la situación previa al sistema Free Flow que fue empleado en la ruta. Luego, a partir de estos indicadores de rendimiento, se van a generar conclusiones de cómo se está comportando la ruta y se van a plantear posibles soluciones que las cuales no se van a implementar en la ruta, ya que solo vamos a llegar a plantear las soluciones, ¿ya? Y no implementarlas. Plantearlas, pero no implementarlas. Otra cosa que se me olvidó mencionar es que dentro de las mediciones dije 2 horas de conteo vehicular. Exacto, haremos las mediciones durante 2 horas de conteo vehicular, pero de esas 2 horas vamos a elegir solo una. ¿Y cuál va a ser esa hora que vamos a elegir? Bueno, deberá elegirse la que tenga una mayor representatividad de flujo, ¿ya? Es decir, la que tenga mayor flujo vehicular es la que vamos a utilizar. Entonces, utilizaremos 2 de estas planillas para realizar un cálculo, pero solo se elegirá una de estas para el trabajo a realizar.
Bueno, eso ha sido la presentación de la metodología. Muchas gracias, profesores.